Saludos, Dios te bendiga en este momento, en esta hora preciosa que Dios nos regala, esta hora de la mañana. Que el Señor derrame todas sus bendiciones sobre ti y que Espíritu Noble te sustente en este día. Amén. El día de hoy te damos la bienvenida a este tu programa Realidades Humanas ante la Verdad Bíblica. Y de verdad que voy a tratar un tema muy importante y es el tema de la realidad de la pecaminosidad del ser humano. Yo sé que es muy difícil que el ser humano reconozca que es pecador. Es difícil totalmente reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos y reconocer que somos pecadores. Siempre nos justificamos y decimos, no, yo no soy pecador, yo no mato, no robo. Pero se nos olvidan los pecados de que mentimos, estafamos, somos lujuriosos, somos envidiosos. O sea, hay un sinnúmero de pecados y violaciones a la ley de Dios que nos hacen claramente meritorios del término pecador. Y todo ser humano es pecador. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos de esos pecados específicamente. Y hoy yo quiero hablarte de un ser del cual hablé hace unos días atrás, unos programas atrás, donde hablaba precisamente de David. Y hablé de qué hizo que David fuera un hombre agradable al corazón de Dios. Presentamos las características de este gran hombre de Dios, de este ser humano que pudo conquistar el corazón de Dios. Y lo hicimos precisamente con la intención de que cada uno de nosotros podamos conquistar el corazón de Dios. Así que en esta hora lo que quiero hablarte en un momentito sobre la realidad de la pecaminosidad del ser humano, que es algo que tanto nos cuesta a nosotros poder aceptarlo. Así que vamos al Salmo 51, verso 5. Dice en el nombre de Jesús: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vemos aquí una confesión del salmista David. David, un hombre que agradó al corazón de Dios. David, un hombre que pudo conquistar la presencia del Padre a través de su humillación, a través de la constante, perseverancia delante de la presencia del Señor, hasta que Dios se acercaba, hasta que Dios le hablaba, hasta que Dios lo visitaba, hasta que Dios lo abrazaba, mis hermanos. Entonces aquí estamos viendo precisamente una confesión que David hace. David dice en el verso 5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, cuando hacemos un estudio a esta declaración de David, que lo hemos hecho anteriormente ya, pues nos damos cuenta, no vemos que realmente haya habido un pecado en la formación de David. No es un hijo de fornicación, no fue que la madre de David fornicó con otro hombre o adulteró con otro hombre y de esa mujer nació David. No. David lo que está hablando es, mis hermanos, del pecado natural del ser humano. Somos pecadores y venimos trayendo como cola detrás de nosotros ese pecado que nos persigue, ese pecado que nos atosiga. Por eso la Biblia dice claramente, mis hermanos preciosos, en el Nuevo Testamento, que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque aquí el requisito no es otro que creer en Jesucristo. Estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por eso David dice: en pecado me concibió mi madre. O sea, yo traigo el pecado detrás de mi oreja, traigo el pecado detrás de mi cuello, está detrás de mí, está constantemente en mí el pecado. El apóstol Pablo claramente habló de esto y dijo que cuando él quiere hacer el bien, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el pecado que habita en él, el mal que habita en él, lo empuja a hacer lo malo. Y él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego declara: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me libra de este cuerpo de muerte. Hermanos, esto es interesante, de verdad que me llama la atención. Y por eso usted me ve mi cara de gozo, porque digo, wow, qué realidad tan grande hay en la Biblia. Y nos dice que nosotros somos unos pecadores. Nos dice claramente que hay una pecaminosidad, una realidad pecaminosa en la raza humana, en la creación de Dios. Hay una realidad pecaminosa que se estableció en el Edén. Pero yo quiero hacer en esta noche, para resaltar este hecho de la pecaminosidad humana, yo quiero mostrarte por la misma palabra de Dios, por el mismo salmista David, que David no se autojustifica. David, en este caso, mis hermanos, oigan bien, aquí lo que vemos en este salmo, el Salmo 51, fue escrito precisamente luego de que el profeta Natán visita a David y le enrostra el pecado que había cometido con Betsabé al matar a su esposo Urías y también haber cometido ese pecado de adulterio, haber mentido, ¿verdad? Y tratado de ocultar su maldad y su pecado. Entonces, en este contexto, hermanos, en este ambiente, dentro de la narración histórica, es que nos encontramos cuando David hace esta declaración.
salvación. Pero David, una vez que le enrostran su pecado, él no se autojustifica, no dice, no, yo soy el rey y puedo hacer lo que me dé la voluntad o lo que bien me plazca. No, él no se justifica ni se escuda en nada. Oiga lo que él le dice a Dios en el verso 1. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David hace un clamor, mis hermanos, profundo. Y dice, lava mis pecados, lavas mis maldades, no te acuerdes más de mi maldad, Señor, borra esa iniquidad que he cometido, borra todo, Señor, lo que no te agrada en mi vida. Y le dice, Señor, mira, líbrame de ser homicida. Sabemos que el salmista David era un guerrero, un hombre de guerra, un hombre poderoso. Dice la historia en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, dice que David salía a las campañas con Saúl, a las campañas, ¿verdad?, de batallas de guerra. Y de allá venían, cuando entraban, el pueblo decía, wow, Saúl venció a sus 1000, pero David a sus 10,000. O sea, le adjudicaban a David o el triunfo, básicamente, o la derrota de los enemigos. ¿Por qué? Porque él mataba 10,000 y Saúl apenas 1000. Eso es una comparación, ¿verdad?, un poco superlativa, porque realmente David no mataba 10,000, David mataba una cantidad grandísima, ¿verdad? Pero tenía el aprecio del pueblo. Entonces, ¿a dónde yo quiero llevar en esta noche? Señores, hay una realidad que no podemos negar. La realidad es que nosotros somos pecadores. Hay una pecaminosidad interna de nosotros y tenemos que ser un poquito sinceros como David, pedirle perdón a Dios. David no va y se enaltece delante de Dios, ni es altivo delante de la presencia de Dios. David lo que le dice es, Señor, ten piedad de mí. Contra ti solo he pecado. Mis hermanos, lo que nos libra a nosotros de la ira de Dios es reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios. Entonces en el verso 5 él agrega, señores, que mira, yo traigo ese pecado desde pequeño. O sea, yo fui formado en pecado, Señor, en pecado me concibió mi madre. Yo nací, Señor, siendo un pecador. Te pido que me perdones. Hermano, hay una realidad pecaminosa en la humanidad. Decía el viernes pasado en el programa que hablábamos que un tiempo de arrepentirnos, pero la humanidad no quiere arrepentirse, la humanidad no quiere pedirle perdón a Dios, la humanidad quiere vivir de espaldas a Dios, creyéndose, ¿verdad?, que somos justos, creyéndonos que somos sabios, que no somos pecadores. Y la primera realidad que tenemos que entender para poder arrepentirnos es que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. Mire, David clama poderosamente, mis hermanos, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo que estamos viendo aquí es que este hombre está reconociendo que está muy sucio, que el pecado, y él no se refiere solamente al pecado que cometió con Betsabé, no, él se refiere a toda su vida. Y él le dice al Señor, guárdame de ser un homicida, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía, mis hermanos, que si la presencia de Dios se iba de su vida, era como dejar de existir simple y llanamente. Aunque caminase sobre esta tierra, mis hermanos, no es lo mismo existir que vivir. Vivimos cuando estamos en Cristo, existimos cuando estamos fuera de Él. Y aún, mis hermanos, por la misericordia de Dios existimos en esta tierra, pero por el amor de Dios, por el poder de Dios, estamos vivos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Entonces, hay una realidad que es innegable, y es que el ser humano es pecador. Y hay una realidad que también es innegable, y es que Dios es un Dios santo. Y sin santidad y amor, ¿verdad?, nadie verá al Señor. Sin santidad, sin paz, nadie verá al Señor Jesucristo. Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos. Y esto lo hacemos a través de una confesión. Hay que confesar nuestro pecado, hay que pedirle perdón a Dios. Dice David en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego declara en el verso 17, Señor, los sacrificios, Él da básicamente una pista de lo que a Dios le agrada, nos da a nosotros la forma de agradar a Dios. Nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y él dice en el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y luego dice lo que acabo de leer. También dice en el verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. El verso 13 me encanta porque el verso 13 es lo que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso es cuando habla de que le vuelva el gozo de la salvación. Este Salmo 51, mis hermanos, nos enseña muchísimas cosas preciosas, hermosas, que Dios quiere y anhela que nosotros tengamos también en nuestro corazón. Primero, que reconozcamos nuestra pecaminosidad. No importa, mi hermano, que usted sea justo delante de los hombres o que los hombres lo consideren alguien íntegro. Usted es un pecador si no ha aceptado a Cristo. Y aún aceptado a Cristo, usted es un pecador, pero ya lavado por
por la sangre del Cordero de Dios. Entonces tenemos que volvernos a Dios, reconozcamos cada uno el pecado en el que hemos andado, pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón a la gente que hemos ofendido. En el caso de David, ya él no tenía a quien pedirle perdón, excepto al pueblo quizás, pero ya Urías estaba muerto. Quizás podía pedirle perdón a Betsabé por haberla básicamente obligado con el poder que tenía a cometer este adulterio, pero todas las consecuencias que se derivaron de esto ya las conocemos. Fue perseguido por su hijo, perdió el reinado por un tiempo, anduvo errante por el desierto. Hubo consecuencias por esto, pero Dios le perdonó. Y luego de esta gran prueba, luego de esta gran situación, fue que David se convirtió en un hombre que agradó al corazón de Dios. Así que, mis hermanos, lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestra naturaleza es pecaminosa y que debemos arrepentirnos de ella, pedirle perdón a Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón y de seguro seremos salvos. Y el día que Cristo venga por su iglesia, si estamos guardados en santidad y nos hemos guardado para Dios, nos iremos con el Señor. De lo contrario, nos quedaremos aquí viviendo la tribulación y si perseveramos hasta el fin, entonces seremos salvos. Pero tenemos que recordar esto, somos pecadores, mis hermanos. Esa es la realidad de la raza humana y necesitamos arrepentirnos todos y cada uno de nosotros. Así que espero que esta palabra sea de bendición. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahí abajo, dale a la campanita para que reciba cada notificación y no dejes de compartir esta palabra que se transmite cada domingo a las 7 de la mañana en directo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.